Hola Ceci, Hola, Su. ¿cómo estás? Mira, Muy bien. Muy bien, estamos estupendas, estamos comenzando un fin de semana con bastante actividad, una actividad así bastante movidita como la que hoy tiene nuestro invitado. ¿A que pues sí? sí, pues sí, como te había adelantado ya, en este momento enganchados que tenemos, pues tengo el orgullo y tengo también la satisfacción de poderte presentar a Esteban Melo Garzón, asambleísta por el Parlamento ecuatoriano, que es la Asamblea Nacional Ecuatoriana, que nos acompaña ahora precisamente. Él es representante de los ecuatorianos residentes en el exterior. Bienvenido, Esteban. Es un Hola, placer Esteban. tenerte en Sin Truco. Bueno, muy buenas, Cecilia, muy buenas, Susana. Bueno, ex asambleísta de la Mm, República del Ecuador, dejé mis funciones ya. En este momento me encuentro trabajando en el sector privado, pero no quiere decir que me he alejado de la Ah, política. claro Desde que la Revolución Ciudadana, cuando nosotros entramos, no entramos con la idea de tener un cargo, sino mm. simplemente de poder servir. Y se puede servir tanto siendo funcionario público como estando en la vida civil profesional. exactamente, y eso es lo que realmente queremos los ciudadanos, que no, la gente que, por ejemplo, nos ha representado durante algún tiempo ante las instituciones públicas, pues continúen ese trabajo, porque ahí es que se nota el cariño, el amor por el pueblo, ¿no? Por trabajar por nuestros compatriotas. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te has llevado? ¿Qué ha sido lo más bonito que ha sido para ti representar a tus compatriotas en estas asambleas? Bueno, ante todo, lo más importante es levantar la voz y levantar la voz desde la migración, con nuestra visión y con nuestra sensibilidad. Si me preguntas qué ha sido lo más satisfactorio, adelantándome a lo más bonito, bueno, pues es el hecho de que en la distinta legislación hayamos nosotros de forma transversal o directamente, como la Ley Orgánica de Movilidad Humana, defendido nuestros derechos y conseguido avances en la normativa alrededor de todo lo que están necesitando los migrantes. Evidentemente queda mucho por hacer, pero creo que nosotros empezamos ese camino en el que la consecución de derechos cada día es más importante. ¿Qué es lo Mm, más bonito? Pues la satisfacción de haber rescatado a miles de familias del ostracismo financiero. Me wow. acuerdo que con la ley de fin de la crisis de 1999, solo con la aprobación, 50,000 familias fueron beneficiadas. Qué Esto se bueno. dice pronto, pero son hogares y son historias bastante dramáticas y duras detrás. Lo más importante, la Ley Orgánica de Movilidad Humana que pudo visibilizar a más de 2 millones de ecuatorianos que sufrimos producto de la separación de nuestros hogares y que ahora necesitamos podernos integrar tanto en el Ecuador como el hecho que el Estado ecuatoriano nos defienda fuera del país. Cierto, es muy importante lo que has dicho hace un momento, que se puede continuar haciendo política, pero como sociedad civil organizada. Esto creo yo que es fundamental, porque la preocupación por el bien común no cesa cuando uno sale del palacio del poder. La preocupación por el bien común continúa y te acompaña Exacto. siempre. Quería preguntarte, Esteban, digamos así, cuál es la función o cuál es la importancia de que un parlamento, o en el caso de Ecuador, una Asamblea Nacional, tenga representantes por sus ciudadanos residentes en el exterior? ¿Cuál es la Primero, importancia de esta figura? Primero, lo más fundamental es que constitucionalmente y tanto en la normativa se está reconociendo que todos los ecuatorianos somos iguales, independientemente de dónde nos encontremos radicados, que todos debemos decidir por el futuro del país y que por lo tanto toda la construcción social, institucional y normativa se tiene que hacer alrededor de los ecuatorianos, más allá del espacio físico que termina siendo el país, sino que el país se termina reconociendo como esa fuente donde se encuentra cualquier ciudadano. Y recordemos a qué punto ha llegado esa importancia, que por ejemplo en España se dio el proceso de defensa de los afectados por las hipotecas desde nuestros consulados cuando pusimos Sí, abogados. sí. En Exacto. el caso de Italia, claramente con la defensa de los hogares de los menores tutelados, donde se pudo restituir tantos menores a sus hogares. No sé si llegamos a captar de lo que estamos hablando. Estamos hablando que conseguimos defender
a las familias. Es decir, que un padre o una madre pueda volver a abrazar a su hijo y que Claro. este esta menor pueda volver a tener oportunidad dentro del núcleo familiar. Por otro Mm. lado, la gran importancia es que finalmente terminamos nosotros estructurando y afectando también a sectores que en un momento dado se aprovecharon de los migrantes y que le han tenido que responder a estos migrantes, como los Wow. casos de presuntas estafas en el sector inmobiliario, donde también el abuso de la banca y de otros sectores pretendió afectar los derechos de los ecuatorianos, o también defendiéndonos de los casos de racismo y xenofobia que se dieron tanto en España, Italia, Reino Unido y en otros sitios donde de repente aquellos abusivos, racistas, que simplemente veían a los migrantes como mano de obra, se tuvieron que enfrentar a la institucionalidad del Estado ecuatoriano y tuvieron que pagar por sus delitos. Esteban, una consulta. ¿Cuántos ecuatorianos tienen ustedes registrados? Bueno, si es posible tener una cifra aproximada de cuántos existen en el extranjero, en el mundo, están dispersos por cualquier lugar del mundo. Bueno, desgraciadamente no existe una estadística fiable. Se Ujú. cree que en la crisis de 1999 salieron 2.350.000 ecuatorianos. Se creía que en España, en Europa, habían más o menos 3 millones de ecuatorianos. Entonces, pero si tú te vas a los distintos registros, en el caso de España, el Instituto Nacional de Estadística Española, tenemos que hay más o menos 500.000 ecuatorianos con doble nacionalidad y se Ujú. estima que este número de ecuatorianos con doble nacionalidad se terminaría aumentando hasta cerca del 1.000.000 de ecuatorianos. Wow, Ujú. Y estos claro. ecuatorianos que residen en el exterior colaboran económicamente con la economía nacional ecuatoriana. ¿Se ha hecho alguna estimación del importe de las remesas económicas que recibe el Ecuador por parte de los residentes en el exterior? Por supuesto, de hecho ha sido eje fundamental para la recuperación de la economía ecuatoriana. En la crisis de 1999 terminó siendo el segundo ingreso y en ciertos momentos el primer ingreso que tenía el Estado ecuatoriano por encima de la venta de petróleo y muy por encima por la venta de otros productos tradicionales como el banano, el café o el tabaco. Entonces podemos imaginarnos el impacto que significaba para la economía ecuatoriana. Pero más allá de todo eso es el impacto social. Por un lado, los ecuatorianos, cuando nos hemos ido al exterior, hemos podido ver otro conjunto de prácticas democráticas. Yo siempre digo que el migrante siempre elige bien y elige de forma adecuada, porque sabe comparar también las clases políticas, la clase política en Europa con la clase política ecuatoriana. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que los partidos políticos en Europa en general tienen un sentido de patria. En este caso podemos ver en el Estado español se firmaron el pacto de la Moncloa, por ejemplo, ya donde independientemente del partido político se buscaba sacar adelante España. En el caso de Italia no lo ha sido tanto, de ahí las dificultades políticas que ha tenido, pero uno ha podido comparar. Desgraciadamente en el Ecuador no hay partidos políticos, salvo la Revolución Ciudadana y algún otro, que piensen en sentido nacional. Y es por eso es que nos permite a nosotros los migrantes poder elegir mejor y con todo el cariño del mundo. Por eso es que la Revolución Ciudadana tiene ese altísimo nivel de respaldo que hemos tenido entre la comunidad migrante. Nosotros llegamos a darles 8-1 ya a los otros partidos políticos. En las elecciones anteriores yo ya no corrí debido a que fui injustamente inhabilitado, debido a un cambio constitucional que violenta mis derechos de participación y que violenta los derechos de poder elegir de todos los ecuatorianos. Bueno, pues pero sin embargo fui jefe de campaña y con una campaña, con unos recursos limitadísimos, pero con una gran ilusión y amor por la patria, llegamos a darles 8-1 a nuestro siguiente contendor. Eso es Imagínate, bien. vaya respaldo que han tenido, obviamente. Y hay nuevas generaciones, hay nuevos profesionales, jóvenes, estudiantes que a lo mejor están fuera de su país, pero quieren trabajar por su país, que quieren trabajar por Ecuador dando lo mejor de sí. Eh, ¿Cómo ves esos semilleros? ¿Cómo ves eh, esos nuevos valores políticos que quieren trabajar y que anhelan contribuir de alguna manera con su país? Bueno, yo lo primero es que invitaría a toda la juventud a involucrarse en política. Mira, Cecilia, una de las cosas que han hecho con nosotros es inventarnos o no sé si sembrarnos
la idea de que la política es sucia. No, no, la política Sí, no es sucia. Hay un, exactamente. Hasta ahí coincidimos todos. La hay un política es concepto en la maravillosa, ese es el política. acercamiento, el intercambio de ideas, pero está mal interpretada. Cuéntanos, ¿cuál es tu Gracias. Yo percepción, no estoy Esteban? en política, pero lo que se debe hacer es participar, por una sencilla razón. Y fue por lo que yo entré. Cuando me hablas de esos jóvenes que se Sí, formaron fuera y que quieren servir a la patria, bueno, pues yo ya no tan joven, pero en su momento lo fui. Y yo soy uno de esos jóvenes que estudió fuera. Yo estudié en la Universidad Complutense y en la Universidad Europea de Madrid. Estudié, me gradué en economía. Tengo una maestría en Derecho de Comercio Internacional por la Universidad de La Rioja y soy uno de esos jóvenes que quiso servir. Por eso es que les digo la importancia de que los jóvenes participen, por una sencilla razón. Si vemos la política como sucia y solo entran los sucios en la política que va a haber es sucia. Pero si entra la gente especialmente por encima incluso de la preparación, con amor a la patria y hace lo lógico, que es que se construya una sociedad equitativa y de oportunidad para todos, donde cada uno a través de su esfuerzo puede elegir el camino adecuado, ¿ya? Todos deben participar, independientemente de las ideas. Aquí no estamos hablando de ideología, que es sumamente importante, sino del hecho de poder elevar nuestra voz. También decirles a los jóvenes que huyan de aquellos políticos que les dicen que la ideología no es importante, porque la ideología es cómo se van a plasmar las cosas. Si un político te dice que hay que pensar el país y dejar la política y la ideología de lado, es que su pensamiento es tan puerco y tan mezquino que sabe que si lo llegase a decir, simplemente sería condenado por todos. Así que, independientemente de la ideología, sigan y entren en política, eso sí, plasmando su pensamiento y su ideología. súper interesante. Sí, Es lo que tendría que ser. sí, definitivamente. Coincido plenamente con lo que dice Esteban, que si nos alejamos de la política, la abandonaremos y no tendremos debates a la altura de lo que nuestros pueblos necesitan. Delegaremos inadecuadamente ese debate, quizás manos no preparadas o que no tengan en su verdadero corazón nuestros objetivos. Es Yo hora de, particular, claro, sí, y además es hora de darle paso a las nuevas generaciones, gente que a lo mejor viene con nuevas ideas, que se ha preparado y que tiene un conocimiento, aunque de fuera, pero conoce la realidad de su país. Y eso Sí, es pero yo ahí importante, el sí trabajo quisiera. que ha realizado Esteban también, al conocer, al evaluar, al prepararse fuera y al mismo tiempo estar en contacto con la realidad del Ecuador. Ujú. Pero yo ahí sí quisiera matizar una cosa. Mira, ujú, cuando aquí en el Ecuador eliminaron la libre postulación y decían, bueno, que vengan los menores, yo le respondía, sí, qué bueno que vengan los menores, pero quizás es mejor que vengan los mejores, ¿sí? Claro. ¿Ya? Y los mejores son los que deben dirigir la patria. Y cuando hablamos de mejores, no solo hablamos de un alto nivel de formación, que es necesario, ¿sí? Sino de los mejores, hablamos de aquellos que tengan mejores principios y que esos principios los lleven a exacto. la práctica. Mm, Exacto. Es que en realidad es eso, la política tiene, las raíces de la política están en los principios y los valores de la sociedad humana. O sea, si tú no respetas valores fundamentales como la vida, el derecho a la salud u otros, no estás haciendo política, estás haciendo cualquier otra cosa. Eh, ¿Cómo ves el futuro de nuestro querido Ecuador, Esteban? ¿Cuál es tu pensamiento para este Ecuador, tierra maravillosa? ¿Qué cosa, qué cosa esperas tú de este Ecuador del 2023? Bueno, para el 2023 yo aspiro y espero que el pueblo ecuatoriano sepa elegir bien y que se establezcan desde los gobiernos locales las bases fundamentales de la recuperación de la patria. Todos sabemos que con el gobierno de la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa Delgado en su momento, estábamos mejor. Desgraciadamente, los dos últimos gobiernos que han sido de lazo, nadie lo puede negar ni engañarse, el país ha entrado en una ola de violencia y de caída a un precipicio brutal. Yo creo que en este momento todos los ecuatorianos tienen la misión de recuperar la patria. Y en ese sentido, las elecciones locales de este 2023 van a ser un punto de inflexión para que desde los gobiernos locales, la revolución ciudadana, los movimientos progresistas puedan recuperar el país, poder enfrentar claramente a la delincuencia,
dados los niveles de inseguridad que está viviendo el país. Recientemente, la encuestadora Gallup pudo realizar un estudio y nosotros hemos pasado de ser considerado el país más seguro de América Latina a ser considerados en este momento el más inseguro de América Latina. ¿Ya? Eso es producto de la dejadez, de la desidia, de la falta de una política de seguridad integral. Por otro lado, también el hecho de que ya se empiecen a establecer políticas de carácter social en el país, que permitan generar, por un lado, empleo y por otro lado, protección para los más débiles y para aquellos que fueron afectados especialmente por la pandemia del COVID-19 y que nos permita generar un sistema de educación, de salud y de infraestructura adecuado para el día a día de los ecuatorianos. ¿Cómo lo miro? Miro que el 2023 será el anclaje fundamental para que en las próximas elecciones generales definitivamente recuperemos la patria y que aquellos hombres y mujeres patriotas puedan volver a servir al país. Si algo a mí me dolió de la pérdida de las elecciones anteriores es que a todos los ecuatorianos decirles que desde la Revolución Ciudadana estábamos dispuestos a sacrificar nuestra vida a través de nuestro trabajo para poderles servir. No se imaginan la cantidad de planes que teníamos, tanto en el Ecuador como para el exterior, para poder trabajar. Íbamos a ampliar los servicios consulares, íbamos a incluso ampliar los horarios, a mejorar las infraestructuras. Ya la asesoría jurídica no solo iba a ser para el ámbito inmobiliario o por la defensa de los menores tutelados en España, sino que ahora nos íbamos a ir a la defensa de los derechos civiles, tanto laborales como penales, y vamos a dar ese servicio. Ahora ustedes lo están viendo. En nuestra época, sacar un pasaporte se hacía en 30 minutos. Ahora tienes que esperar primero la cita a través del consulado virtual, eso sí te la dan, y después un mes para que te den el pasaporte, un completo absurdo, cuando nosotros habíamos demostrado que se podían hacer las cosas de manera eficiente. Así que sepan que nosotros estamos dispuestos a volver a servir y a levantar lo que tanto han dañado. Esperemos que así sea por el beneficio de nuestros amigos, nuestros hermanos ecuatorianos, que tenemos muchos. Aquí en España tengo amigos, vecinos ecuatorianos maravillosos, gente encantadora, trabajadora, muy emprendedora, que se merece lo mejor y merece tener líderes, merece tener políticos de calidad. Esteban, te agradecemos muchísimo tu intervención y este trabajo maravilloso que has realizado, que realizas y que realizarás. Y seguirás en el camino porque te vemos que todavía tienes ahí, uff, vaya, Bueno, muchísimas muchos gracias. proyectos adelante. Decirles a todos los que me están mirando es un último mensaje. ¿Qué ha sido de la vida de Esteban Melo? Porque entiendo también que aquellos que me hacían oposición, y creo que son los más entusiastas en saber qué ha sido de mi vida. Bueno, señores, yo en este momento me encuentro en el sector privado. Ya he fundado un par de empresas, estoy trabajando en ellas, pero sigo apoyando a la Revolución Ciudadana porque creo en el proyecto político. En este momento están buscando conculcar los derechos de los ecuatorianos en el exterior a través de una consulta mañosa donde pretenden quitarnos representantes. Es decir, deberíamos tener nosotros más representación en la Asamblea Nacional. El Código de la Democracia en ese sentido es injusto con los migrantes. Deberíamos por lo menos tener 2 representantes más, independientemente de la línea política que sea. En este momento el señor Lasso pretende quitarnos a nosotros derechos y pretende quitarnos asambleístas. Esto lo digo no por un interés personal. Yo ya no voy a ser asambleísta por los migrantes, yo ya no puedo correr debido a los cambios constitucionales establecidos, pero sí creo firmemente en que nuestra voz debe estar presente en la Asamblea Nacional. Así que hacerles un llamamiento a los que tienen mi línea política, pero también a los otros que dicen defender a los migrantes y no han hecho ellos sí absolutamente nada por los migrantes, que es el momento de estar unidos y todos decirle al señor Lasso en esa consulta que pretende llevar a cabo, decirle no, no nos quite más derechos, no nos dañe más la vida, no destruya más la patria. Esteban, verdaderamente sabía yo que iba a ser un placer poder hablar contigo. Estoy orgullosa de haber podido hacerlo y de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido entre tus múltiples actividades. Sí, sí. Y nuevamente, gracias por la voz de esperanza, que tú eres joven. Muchas gracias por la voz de esperanza que has transmitido a través de Sin Truco.
Un gusto para mí poder participar y felicitarles por el programa. Muchísimas gracias, Esteban. Esteban, muchas gracias y venga, adelante con tantos proyectos. Y nosotras nos vemos en la próxima semana. Pues sí, tú y yo nos volvemos a ver el próximo viernes. Un besito. Venga, adiós. Abrazo fuerte, Esteban. Abrazo fuerte. Adiós, Esteban, gracias.